En un rincón olvidado del cementum solar, más allá de las luces de la civilización y la misericordia del imperio, se alza un mundo cuya única ley es la supervivencia y cuyo único dios es la industria. Necromunda, un planeta muerto hace milenios, devorado hasta los huesos por la codicia humana, donde alguna vez hubo océanos, ahora hay desiertos de lodo venenoso. Donde crecían bosques, ahora se alzan torres infinitas de hierro, fuego y humo. Donde vivieron civilizaciones, ahora solo quedan colmenas, ciudades verticales que perforan el cielo y se hunden en la miseria. Necromunda no es un planeta para vivir, es un planeta para soportar. Sus colmenas son fortalezas repletas de miles de millones de almas en pena, condenadas a un trabajo. Las calles están gobernadas por casas de clanes que están en perpetua guerra. La religión es fanatismo, la justicia un arma y la esperanza un crimen. En la cúspide de este mundo agonizante reina Lord Helmaur desde la colmena Primus. Aquí en Necromunda la guerra es eterna, la oscuridad es profunda y el alma humana vale menos que un cartucho de munición. Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros dar a like y suscribiros, que si estáis en YouTube ya os podéis hacer miembros del canal por tan solo €1. También saludar a la gente del podcast. Hoy vamos a hablar de Necromunda, este juego dentro del juego que es Warhammer. Vamos a hablar un poquito de este mundo. Vamos a ver un poquito, no tanto de su historia como tal, que tampoco tenemos mucha información, pero sí vamos a hablar uno de estos vídeos que a vosotros os suelen gustar, sobre un poco más mazacotes, hablando de las diferentes partes que encontramos en Necromunda, de las diferentes clanes que hay. Vamos a hablar un poquito de todo esto. La verdad es que es muy interesante. Yo la verdad es que de Necromunda, la verdad es que no he jugado nunca. Lo tengo un poco ahí olvidado. Jugué un juego de Steam, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que está bastante guay, que es rollo XCOM. Y es lo único que sabía. Y la verdad es que me gustó bastante el trasfondo que tiene. Me molaría que hicieran cosas así de todos los mundos imperiales. Sería la polla. Todos fricazos que somos. Así que bueno, sin más dilación, vamos con ello. Hace 15.000 años, en el amanecer del imperio del hombre, fue forjada Necromunda. Nació como una colonia minera y fabril, una chispa de industria en la vasta oscuridad del cosmos. Pero esa chispa fue ensuciada por la inmunda presencia orca, hasta que los puños imperiales, la espada ora del emperador, descendieron en un vendaval de fuego y acero durante la Gran Cruzada. Liberaron el mundo y sellaron con sangre un pacto eterno entre Necromunda y su salvador, el noble capítulo. Desde entonces los milenios han pasado como el polvo arrastrado por las tormentas tóxicas, pero el propósito de Necromunda no ha cambiado. El planeta sigue siendo una titánica maquinaria de producción, un titán industrial cuyos latidos son el retumbar de fábricas y refinerías que vomitan suministros para los mundos vecinos. Nada ha sido perdonado, nada ha sido sagrado. Las montañas han sido devoradas hasta quedar reducidas a polvo, los océanos transformados en calderas de fango químico, y las llanuras que antaño florecían bajo el sol han sido borradas del mapa, sepultadas bajo titánicos bloques de manufactura y megaestructuras colosales, como la ciudad colmena. Imagina montañas de metal y ceramita y hormigón alzándose hacia los cielos contaminados. No son construcciones, son heridas abiertas en la carne del planeta. Las colmenas, fortalezas verticales de incontables niveles, albergan billones de almas que sobreviven. No viven. En un mundo que los consume cada día un poquito más. Sus habitantes no se mezclan, se superponen como capas en una cicatriz. Arriba, en la cúspide, la nobleza se deleita con lujos impensables. Más abajo, la clase obrera se desangra en las fábricas sin nombre. Y aún más profundo, en las entrañas oscuras y hediondas, moran los marginados, los olvidados, los condenados a la podredumbre del submundo. Las colmenas no son ciudades, son mundos verticales, emblemas de estratificación, reflejo perfecto de un imperio roto. Cada una se eleva sobre los yermos de ceniza como islas de óxido en un océano de ruina. Cada racimo de colmenas, conjunto de titanes urbanos conectados por túneles y rutas subterráneas,
Están rodeados por un desierto radiactivo, una piel viva de cenizas industrial y restos venenosos. Sobre él una nube perpetua y corrosiva tapa los cielos, pero en ella, ahí arriba, surgen las agujas, picos tan altos que desafían la misma comprensión, como si el planeta intentara gritar su dolor al vacío estelar. El interior de las colmenas es un laberinto de sombras y violencia. Nadie asciende sin sangre, y solo los más desesperados o locos se atreven a intentarlo. Pero el descenso siempre está al alcance, y siempre tiene un precio. Las casas nobiliarias dominan este infierno con un puño de hierro, cada una liderada por un señor de casta que habita en lo alto de la aguja, rodeado de placeres que los ciudadanos comunes solo conocen por los rumores. Bajo ellos, ejércitos de obreros sin rostro mantienen la colmena en funcionamiento, y vigilando todo están los supervisores soldados, verdugos de uniforme y mirada fría. Aunque sus recursos naturales han sido devorados, Necromunda sigue siendo vital. Las montañas de desechos acumulados por incontables generaciones son su nueva riqueza. La humanidad que la habita ha aprendido a saquear su propio pasado para sobrevivir. Nada se desperdicia, todo se recicla. Cadáveres, chatarra, restos de máquina, todo se convierte en sustento para una población que ya ha superado la capacidad de carga del planeta. Los alimentos reales son un lujo de los dioses. El resto sobreviven con comida sintética generada por plantas recicladoras. El hambre es una constante, el lujo un mito. Solo los más ricos pueden permitirse probar carne verdadera, fruta o pan. En una tentativa de censo, hace milenios se estimó que tan solo los niveles superiores de la colmena Tracior albergaba 1 billón de almas. Y eso solo era una colmena, teniendo en cuenta que hay miles. Cada cúspide, cada torre, cada callejón conserva un nombre, una historia, un eco de los antiguos asentamientos sobre los que se levantaron. Pero ahora son irreconocibles. Las colmenas ya no parecen construcciones humanas, son titanes urbanos que han crecido como tumores, infectando la geografía de un mundo que se desmorona. El paisaje de Necromunda es un vasto infierno sin fin, una cicatriz abierta en la carne de un planeta moribundo. Desde las ruinas industriales del cúmulo palatino, donde se erige la titánica colmena Primus, junto a la ennegrecida ciudad Cinderak, hasta los áridos e interminables grandes páramos ecuatoriales, se extiende un océano de desolación abrasado por la radiación y cubierto de una ceniza que nunca se asienta. Allí, el propio suelo parece susurrar su agonía. A pesar de este yermo tóxico, algunos resisten. Los residentes del gran cráter, ocultos transformaciones naturales y escudos improvisados, disfrutan de una protección parcial frente a los embates más feroces del mundo. Para los nómadas de los yermos de ceniza, y para aquellos que por voluntad o simplemente necesidad han elegido vivir fuera de la sombra de las colmenas, la autoridad del señor Helmaur se mide de forma brutalmente sencilla. Si pueden ver la luz espectral de una aguja distante rompiendo las nubes, están bajo su dominio. Si no, entonces adentran en los yermos profundos, donde ni la ley imperial, ni la misericordia, ni el recuerdo del emperador alcanza. Allí entre los vientos de polvo y el rugido de tormentas eternas, el mundo pertenece a los fuertes o a los monstruos. La colmena Primus se alza como una lanza lanzada al corazón de los cielos envenenados. Con sus 16 kilómetros de altura, sus agujas perforan la capa tóxica que envuelve en todo el planeta. Visibles desde más de 400 kilómetros de distancia, es el faro y el trono de poder de Necromunda. A su sombra, todas las demás colmenas, algunas gigantes y otras colosales, se inclinan. Incluso las más pequeñas, elevándose kilómetros por encima del suelo, son imposibles de comprender para la mente humana. Sus luces, visibles mucho antes que sus cuerpos, anuncian la llegada de imperios de acero y carne. Y desde lo alto de Primus, el ojo de Helmaur lo ve todo. Nadie mira más lejos que él. Necromunda es un mundo al borde del suicidio ecológico. Milenios de explotación y descuido han dejado a su atmósfera cargada de toxinas, y el oxígeno puro es un recuerdo de eras perdidas. Incluso las gigantescas colmenas luchan por mantener la vida dentro de sus muros. La escasez de agua ha liberado un infierno invisible. Gases de carbono mortales, lluvias ácidas y vientos radiactivos. Un cóctel de muerte que amenaza con acabar con los últimos vestigios de existencia fuera de las colmenas.
Y sin embargo, la vida persiste, pero no como la conocemos. Necromunda no tiene estaciones como otros mundos, las suyas son edades de agonía, cada una con su propio veneno. Furia, el calor despierta la locura, los desiertos químicos arden espontáneamente y ríos venenosos emergen desde las entrañas del planeta como si el mundo estuviera sangrado. La temporada de las llamas, la más, por decirlo, benigna, que permite el viaje, si uno acepta el riesgo de ser devorado por tormentas menores. Luego tendríamos Nocticia, vientos de occidente que aullan con espíritus vengativos, las tormentas destrozan paisajes y colmenas, y la oscuridad reina. Y por último, la temporada de las cenizas, el mundo se convierte en un páramo absoluto, todo se cubre de polvo letal, y el viaje se vuelve locura. En medio de estas grandes estaciones hay otras menos, pero igual de letales. La Reitum, la estación de contrabandistas, cuando brechas en las nubes permiten que naves del vacío se deslicen hasta la superficie sin ser detectadas. Criaturas dormidas durante años despiertan en la luz pútrida que se filtra, y ahí la caza comienza. Y luego tendríamos Tenaria, el tiempo de las sombras. Tras la furia de Noctia, una noche sin fin envuelve regiones enteras del planeta, sin estrellas, sin sol, solo oscuridad y los horrores que la habitan. En los yermos de cenizas, el viento nunca duerme, es un rugido constante, un himno funesto del planeta que se destruye a sí mismo. Las tormentas pueden arrancar vehículos del suelo, hacer volar cuerpos como muñecos y lanzar rayos de fuego púrpura y rojo que incendian el mismísimo aire. La lluvia cae como ácido, el viento carga con radiación y las nubes golpean como puños de plomo. Cuando una gran tormenta azota, no hay refugio, no hay esperanza. Hay asentamientos enteros, comunidades, familias, civilizaciones marginales que han sido borradas de un solo plumazo por la furia del clima de Necromunda. Las colmenas resisten, pero hasta sus gigantescos cascos tiemblan cuando el planeta se enfurece. Aunque la superficie de Necromunda es una tumba abierta de polvo, óxido y fuego, los espacios entre las colmenas aún laten con vida. Una vida agonizante, tortuosa y llena de peligro, pero vida al fin y al cabo. Las arterias rotas del planeta, aunque desgarradas por 1000 guerras y 1000 tormentas, siguen siendo vitales, porque todo el comercio fluye hacia un único corazón, la colmena Primus. Desde los confines más lejanos del planeta hasta las cámaras más altas de poder, todos los caminos conducen al cúmulo palatino. Hubo un tiempo olvidado por casi todos, salvo por los archiveros más ancianos, en el que las grandes vías de tránsito tejían un tapiz de comunicación y progreso por todo Necromunda. Fábricas, puertos, ciudades y puertos orbitales se enlazaban en una sinfonía de acero y eficacia. Pero esto fue antes del colapso, antes del envenenamiento, antes de que la humanidad empezara a devorar su propio planeta. Hoy lo que alguna vez fueron miles de carreteras se han reducido a unas pocas docenas. Los caminos que sobreviven son cicatrices rugosas en la piel del mundo, cruzadas por caravanas blindadas, trenes maglev y vehículos tan grandes como ciudades. El resto deben enfrentarse a los yermos de ceniza, donde el suelo puede tragarte y el cielo puede matarte. Bajo la sombra del decreto de la Casa Imperial, solo hay una salida oficial del planeta: el Ojo Selene, el puerto orbital que corona la colmena Primus como una joya tóxica. Desde allí se controlan todos los envíos, todos los permisos, todos los destinos, y las mercancías más preciosas, pequeñas, livianas y lujosas, surcan el cielo en estratoplanos, navegando de aguja en aguja sin jamás tocar la tierra perforada. Pero el resto debe viajar por el infierno. Enormes convoys terrestres, protegidos por mercenarios, soldados y tecnología de siglos pasados, recorren los páramos en busca de rutas transitables. Las antiguas autopistas, corroídas y desgarradas, aún permiten el paso en ciertos sectores, pero muchas veces una carretera simplemente desaparece, devorada por un abismo, enterrada por una tormenta o engullida por una criatura del subsuelo. Y cuando eso ocurre, se debe encontrar otro camino o morir en el intento. Proteger los convoyes es tan crucial como mantener vivas las rutas, pero si el comercio se detiene, Necromunda se ahoga en su propia podredumbre. En Necromunda maduras bastante joven, o mueres aún más joven para no llegar a verlo. La vida es una guerra constante entre el deber, la violencia y la supervivencia. Cuando en muchos mundos colmena del imperio no existe una administración central, no podía haberla. La mayoría de los habitantes nunca han sido registrados, nunca han sido contados, ni siquiera sabrían cómo escribir su propio nombre.
No son ciudadanos, son engranajes. En lugar de orden florece el feudalismo urbano, una red brutal y primitiva de lealtades, pactos de sangre y dominios familiares. Cada habitante pertenece a un clan y cada clan jura lealtad a uno más poderoso. En una jerarquía interminable que termina en el trono helado de Lord Helmaur. Es un sistema autorregulado por la ley de la fuerza. El débil busca protección y el fuerte impone su voluntad. Cuando dos clanes se cruzan, el conflicto es inevitable. Las armas hablan, el poder no se discute, se demuestra. En este mundo que jamás ve el sol, donde la única luz es la del metal fundido y los anuncios de las grandes corporaciones, el tiempo no se mide por días ni estaciones, se mide por turnos de trabajo. En Necromunda la industria no es solo economía, es cultura, es lenguaje, es supervivencia. Cada despertar es una cadena de producción que empieza, cada descanso es una pausa en la maquinaria de la desesperación. La vida está regulada por el ruido de las fábricas, el zumbido de los trenes y el golpeteo eterno de los martillos neumáticos y el silbido de las válvulas de presión. La casa Orlok, con su dominio sobre rutas y transportes, es una de las muchas casas que se alzan como señores feudales sobre el mundo, pero incluso su poder está atado a los peligros del desierto y a las tormentas. Ahora vamos a hablar de las zonas más importantes que encontramos en Necromunda, que ya las hemos mencionado antes. La primera, cómo no, la colmena Primus, la capital planetaria, el coloso de metal y piedra. Sus agujas se elevan 16 kilómetros sobre la superficie y sus raíces se hunden 3,2 kilómetros más en las profundidades. Aunque solo la mitad de ese abismo puede ser habitado por humanos, es la ciudad más antigua, más vasta y más magnífica, y también es la más despiadada. Desde su pináculo gobierna Lord Helmaur, el señor de la casa, cuyo ojo abarca todo en Necromunda. Aquí en su núcleo las grandes casas conspiran sin cesar, sedientas de más poder, más control y más gloria. Primus no es solo una colmena, es un imperio en vertical. El anillo de Selene, el puesto orbital, nexo vital del comercio en el Segmentum, es la única entrada legal hacia el planeta. Cada mercancía que fluye hacia este tiene que pasar por este anillo. Desde sus pasarelas flotantes, las cargas descienden hasta la colmena Primus, donde son repartidas por tierra, tren o estratoplanos hacia el resto del mundo. Es un lugar de promesas y traiciones. La colmena Trafior, al borde de los desiertos ecuatoriales, tres cúspides titánicas se alzan como agujas de feo esplendor. Esta colmena es la frontera meridional del racimo palatino, bastión de clanes y gremios. La casa Orlok domina aquí, y cada sombra contiene los susurros de alianzas rotas y emboscadas por venir. La colmena Acrópolis, una de las colmenas más antiguas, encrucijada de caminos y secretos. Aquí conviven comerciantes ricos y mendigos desesperados, todos amontonados bajo los ojos sin párpados de la casa de Lake, dueños de la información, de los túneles y de las mentiras. La colmena Palatina, desde sus muros elevados, los puños imperiales mantienen su fortaleza monasterio, es un lugar de disciplina férrea y fe encadenada. El eco de las botas de los estartes aún resuena en sus corredores reforzados. La colmena Temenos, aquí la eclesiarquía reina. Templos y hornos rituales definen esta colmena de fervor y penitencia. La casa Caudor domina sus niveles y sus fieles trabajan incansablemente, fabricando iconos, reliquias y redención. El racimo Quispirus, antaño fue un puerto próspero junto a un sitio llamado el Océano Sumidero Mundial. Hoy está enterrado bajo fango endurecido y cavernas olvidadas. Las guerras de bandas aquí nunca cesan, especialmente entre la casa Orlok y la casa de Lake. Sus 5 cúspides son cuchillas que se alzan desde el lodo, y su nombre es sinónimo de guerra perpetua. La colmena Calavera, lo que fue un racimo de 3 colmenas, ahora es un cementerio de acero. Arrasada por orcos hace generaciones, permanece como un monumento al horror. Solo sombras y ecos habitan en su ruina. La colmena Secundus, la segunda más grande, antes de la caída. Un culto Genestealer, nacido de una arrogancia del Mechanicus, la corrompió desde dentro. La Inquisición respondió con fuego orbital y destrucción total. Y sin embargo, los horrores dicen que aún acechan entre las ruinas. La colmena Mortis alguna vez fue el eje industrial de la región. Hoy, solo cultos mortuorios y recolectores de cadáveres habitan sus sombras. La casa Escher mantiene presencia,
pero Mortis ya no respira, solo exhala la muerte. La aguja de Godrul, una cúspide tan alta como Primus, su gobierno, es un anacronismo, un consejo electo, una democracia real. Y esto ha provocado la ira de otras casas, que han lanzado bloqueos, sabotajes y campañas encubiertas en su contra. La guerra sombría sigue viva en sus niveles más bajos, incluso si las armas están prohibidas en la superficie. La gran carretera de cenizas, una autopista titánica que cruza el planeta de oeste a este, uniendo colmenas, puestos, fortificaciones y ruinas. En ella ruge el metal, y sobre ella se libera el destino de la economía del Necromunda. Los yermos de ceniza, territorios fuera de toda ley, donde los piles rata y los fanáticos del culto redencionista luchan por la supremacía. Aquí el fanático Clovis el Redentor dirige sus cruzadas de fuego y palabra, decidido a purgar toda impureza del polvo mismo. La ciudad Cinderak, ubicada en los páramos y rodeada por rutas vitales, es el centro de los convoys comerciales. Cada camino, cada red de transporte terrestre toca Cinderek antes de continuar hacia la colmena siguiente. Y por último, el paso del agujero hundido, un atajo oculto hacia el submundo, custodiado por mutantes, usado por contrabandistas, espías y seres aún peores. Las grúas oxidadas descienden vehículos al abismo, 2 kilómetros hacia abajo, directo a un mundo que no está hecho para la luz del sol. Y por último, vamos a hablar de las casas más importantes que tenemos dentro de Necromunda. Hubo un tiempo en el que la casa Catallus brillaba como una joya imperial, orgullosa, vasta, majestuosa, se alzaba como la más poderosa de las casas nobles de Necromunda, eclipsada únicamente por la omnipotente casa Helmaur. Su emblema ondeaba desde las más altas agujas de la colmena y sus inversiones fluían como sangre vital por las arterias del planeta. No había colmena en la que Catallus no tuviera influencia, riqueza o control. Pero la arrogancia es la herencia de los grandes y su caída fue tan gloriosa como trágica. Hace 2 milenios, las torres de Catallus ardieron, las mansiones estallaron en llamas, los corredores se tiñeron de rojo y el eco de los disparos se convirtió en la única voz entre los muros nobles. Una guerra civil tan brutal, despiadada, que aún hay susurros de aquel conflicto. Nadie sabe qué la provocó, nadie recuerda la chispa que prendió el polvorín, pero durante 1000 años hermano mató a hermano, linaje devoró linaje, y los cielos sobre Necromunda se oscurecieron con el humo de su orgullo consumido. Cuando por fin cesó el fuego y la sangre dejó de fluir, una sola facción emergió victoriosa, los predecesores de la actual Casa Catallus. Pero su venganza fue implacable, no bastaba con vencer, había que borrar y castigar y exiliar. Los derrotados fueron arrojados al exilio en los desiertos de ceniza, condenados a morir lentamente en las arenas tóxicas, lejos de los muros que alguna vez les ofrecieron gloria y cobijo. Para los vencedores fue una ejecución simbólica. Para los vencidos fue el inicio de una leyenda olvidada. Pero los desiertos, aunque despiadados, no los devoraron. En aquellos tiempos el aire aún podía respirarse y el odio es un combustible más potente que cualquier gas. Los exiliados aprendieron a sobrevivir, a adaptarse, a cambiar. En la pastera sin ley se convirtieron en nómadas errantes de los yermos, forjando una nueva existencia entre tormentas químicas y ruinas olvidadas, rechazados por sus ancestros, abandonando nombres, títulos y linajes, pero ellos jamás olvidaron lo que ocurrió. Ahora seguimos con la Casa Cawdor, también conocida como la Casa de la Redención. Sus miembros no son simples ciudadanos ni obreros del polvo, son fieles fanáticos devotos del culto de la redención, una doctrina ardiente que predica el fin inevitable del universo. Según sus profetas, el fuego lo consumirá todo, y solo los redimidos, aquellos que purgan la carne con disciplina, castigo y fe, serán dignos de sobrevivir en la ira divina. Sus predicadores gritan desde los balcones oxidados de los niveles bajos, sus himnos de odio y juicio retumban entre las paredes de la colmena, y su palabra se ha esparcido como una plaga santa. Hoy el culto se ha extendido como las raíces de una infección bajo la piel del mundo, y gracias a su inmenso número, los seguidores de la Casa Cawdor ha sido reconocida como la religión oficial de Necromunda. Nunca verás el rostro de un Cawdor. Mostrar el rostro en público es pecado. Cada miembro de la casa oculta su humildad tras máscaras intrincadas, retorcidas e inquietantes. Algunas parecen hechas con huesos, otras con chatarra o cristales de pantallas antiguas. No hay dos iguales, pero todas comparten un propósito:
ocultar la carne impura y mostrar el rostro que solo la fe aprueba. Bajo sus túnicas remendadas y sus armaduras herrumbrosas arde un fervor que no se extingue. La redención exige obediencia absoluta, pureza total y castigo constante. Aquellos que desvían el camino, por duda, debilidad o desobediencia, son expulsados, proscritos, herejes, perdidos. Y como dicta la doctrina, el fuego limpiará su pecado. Y por último hablaré de la casa de Lake. En las profundidades donde la luz no se atreve a penetrar, donde incluso el murmullo del recuento imperial se desvanece, existe una casa que no camina entre las demás, sino por debajo de ellas. La casa de Lake, también conocida como la casa de las sombras, es una anomalía, un enigma, un cuchillo invisible en la noche perpetua en Necromunda. Mientras las demás grandes casas se definen por su músculo, su industria, su fe o su legado, los de Lake no tienen territorio ni función definida. No controlan fábricas, no gestionan rutas comerciales y no adoctrinan masas. Y sin embargo son temidos, son escuchados y son indispensables. Pregunta a cualquier habitante de la colmena qué propósito cumplen los de Lake para Lord Hellmaur y obtendrás un centenar de respuestas, ninguna igual y todas sospechosamente posibles. Algunos aseguran que son comerciantes de información, vendiendo verdades y mentiras con igual maestría al mejor postor. Si tienes créditos y el valor suficiente, un agente de Lake puede decirte todo lo que necesitas saber y más de lo que desearías haber escuchado. Otros afirman que la casa existe gracias a un pacto secreto con la casa Hellmaur, un acuerdo sellado en generaciones pasadas y mantenido en la oscuridad, lejos de los ojos de nobles y ciudadanos. Se rumorea que son los ojos y oídos del mismísimo Lord Hellmaur, que su lealtad no es hacia una colmena, sino hacia un trono. Y hay quienes susurran cosas aún más tenebrosas, que los de Lake no son del todo humanos, que su existencia es un experimento olvidado, una rama bastarda del linaje imperial, o algo mucho peor. En un mundo donde la guerra abierta entre casas está prohibida, los de Lake ofrecen un arma que nadie ve venir. Espías, asesinos y saboteadores, aunque ellos nunca se venden como mercenarios, sus acciones no son parte de un contrato. Son una estrategia, un acto de diseño y una jugada silenciosa en un tablero que pocos conocen. Sí pueden matar, sí pueden destruir, pero esos son solo efectos secundarios de su verdadero propósito. Uno que permanece tan oculto como sus rostros bajo la carne pálida y los implantes umbrales. ¿Quiénes son realmente los de Lake? Guardianes silenciosos de un pacto ancestral, espías imperiales, un culto de la verdad disfrazado de casa, o algo mucho más profundo y peligroso. Una red viviente de conciencia colectiva que se alimenta de conocimiento del planeta entero. Nadie lo sabe, y eso es exactamente como ellos lo desean. La casa de Lake no gobierna con fuego, fuerza o fe. Gobierna con miedo, con silencio y con conocimiento. Y en Necromunda, donde la ignorancia puede matarte, el que posee la información es el verdadero amo. Y con esto terminamos el vídeo sobre Necromunda, este juego dentro del juego, ¿no? Que es Necromunda. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido cosas sobre todo lo que es el mundo, las ciudades colmena, las diferentes partes que hay, que es bastante extenso, obviamente, para ser un mundo imperial que normalmente no tenemos mucha información, y aquí sí que nos la proporcionan, así que estamos contentos. Así que nada, señores, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos y en próximos podcasts. Un saludo.